Muy buenas noches, mi nombre es Wilfredo Sánchez, facilitador de la Cátedra de Informática y Tecnología. El día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas informáticos. Bueno, comencemos con el concepto de computación. El concepto de computación se entiende como la ciencia o el arte de resolver problemas y procesar información utilizando sistemas informáticos. Esto tiene su propio idioma. Vamos a imaginar que es el estudio de cómo automatizar cualquier tipo de tarea o procesos, desde realizar sumas o divisiones, cálculos matemáticos, hasta realizar animaciones y películas complejas. Ok, hablemos un poco de lo que es la reseña histórica de la computación, de dónde viene, sus orígenes y cómo fue evolucionando poco a poco, pasando por todo lo que es la historia de la humanidad. En el Imperio Sumerio y el Imperio Chino antiguo, ok, estamos hablando del 2700 a 2300 antes de Cristo, ok, ya descubrimos que estas civilizaciones utilizaban métodos matemáticos, el cual llevó a los comienzos de la computación, si se puede entender de esa manera. Utilizaron una herramienta el cual se llamaba ábaco. Este ábaco consta de una figura de madera, el cual tiene semillas o algún tipo de cuencas, el cual ellos iban subiendo o bajando dependiendo de el problema algebraico o el problema matemático que se iba presentando, bien sea suma, resta, multiplicaciones o divisiones. Logaritmos y regla de cálculo. En el siglo XVII, entre 1601 a 1700, John Napier inventa los logaritmos simplificando multiplicaciones y divisiones. En conjunto con Edmund Hunter, crea la regla de cálculo. Esta regla de cálculo no es más que una herramienta manual que fue fundamental para los ingenieros y los científicos de la época, hasta la invención de la calculadora electrónica. 1700. Máquinas para calcular mecánicas. En este siglo, en el año de 1642, un científico destacó por su invención en una máquina que sumaba y restaba por el mecanismo que tenía dentro. Tenía ruedas dentadas, el cual eran capaces de realizar cálculos aritméticos. Este inventor se llamaba Blaise Pascal. Destacó por realizar esta invención y dar pauta a los siguientes inventos dentro de lo que es este siglo. Para el año de 1671, Gottfried Wilhelm Leibniz mejora la pascalina creando una máquina también capaz de multiplicar y dividir. Este invento se llamó calculadora de Leibniz. Corre el año de 1801 y tenemos a otro inventor, el cual da un boom en lo que son los inventos en este siglo. Joseph Jacquard utiliza tarjetas perforadas para controlar patrones en un telar. Tenemos entendido que un telar son una serie de hilos que se cruzan entre sí para realizar diferentes tipos de tela, ¿ok? Y la técnica que utilizó para realizar estos patrones fueron las tarjetas perforadas. Esto dio como visión
para que las futuras computadoras desarrollaran este tipo de tecnología para su evolución. Los pioneros de la computación moderna, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Charles Babbage, 1837. Charles Babbage, considerado el padre de la computación, ¿okay? Inventa lo que es la máquina analítica. Esto se desarrolla con los fundamentos del telar de Jacquard. ¿Cuál fue el concepto? Este señor inventó con nuevos conceptos lo que es la memoria y una unidad de cálculo. Esta máquina podía ser programada por medio de tarjetas perforadas. Aunque nunca se construyó completamente en su época debido a limitaciones tecnológicas, sus ideas sentaron las bases para la computación moderna. Tenemos para el año de 1890 la máquina de tabulación de Hernán Hollerith. En 1890, Hollerith desarrolló un sistema de tarjetas perforadas para tabular el censo de Estados Unidos. Esto redujo drásticamente el tiempo de procesamiento y sentó las bases para lo que en la actualidad es la compañía IBM. Bueno, en esta oportunidad tenemos lo que es la era electrónica y las generaciones de computadoras mediados del siglo XX hasta la actualidad. ¿Ok? Precursores electromecánicos. Nos estamos localizando en lo que son los años 30 y 40. ¿Ok? El ingeniero alemán Konrad Zuse, en 1936 a 1938, desarrolló lo que fue la primera computadora programable mecánica, ¿ok? La llamó Z1. Posterior, en 1941, desarrolló lo que es la Z3, que fue la primera máquina totalmente automática y programable que utilizaba sistemas binarios, es decir, se alimentaba o se comunicaba por lo que son sistemas binarios que son 1 y 0 para lo que es su código de programación. Ya a mediados de los años de 1943, con lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos desarrollaron en secreto lo que fue la primera computadora eléctrica para descifrar códigos. La llamaron Colossus. Colossus se puede decir que fue desarrollada para descifrar códigos encriptados de espionaje, etc. Ya en 1944, en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, con apoyo de IBM, fue construida la Mark I, 1944. Esta fue la primera computadora electromecánica de gran escala en Estados Unidos. Entramos ahora en lo que es la era eléctrica y las generaciones de computadoras mediados del siglo XX hasta la actualidad. ¿Ok? Proseguimos. La primera generación de 1940 a 1950 fue las computadoras que se desarrollaron por tubos de vacío. Tenemos a la ENIAC en 1945, el integrado y calculador numérico electrónico. Fue la primera computadora eléctrica de propósito general en Estados Unidos. Era enorme, era gigantesca, ocupaba casi un cuarto ella sola.
consumía mucha energía, ya que tenía tubos que parecen bombillas de luz amarilla, ¿ok? Generaba mucho calor y debido a sus miles de tubos de vacío que actuaban como interruptores. Esto se hacía un poco tedioso porque cada vez que uno de esos bombillos o tubos de vacío se quemaban, ralentizaba el proceso como tal de cálculo con esta computadora ENIAC. Bueno, en 1945 tenemos el modelo von Neumann. John von Neumann propuso lo que es la arquitectura que hoy define a la mayoría de las computadoras, ¿ok? Lo que es el diseño donde tanto los programas como los datos se almacenan dentro de lo que es la misma memoria. Esto permitió la flexibilidad y la programabilidad que hoy conocemos en la actualidad. Rondamos ya por los años 50, años 60. En la segunda generación se inventaron los transistores. Entendamos por transistores, ¿ok? Pequeños dispositivos semiconductores que reemplazaron a los grandes y voluminosos tubos de vacío. Recordemos que estos tubos de vacío, por la capacidad tan grande que tenían las computadoras anteriores, estos tubos eran de luz amarilla y se calentaban. Se calentaban y al quemarse retardaban el proceso de cálculo que se estaba realizando por medio de esas computadoras. Ahora, el señor John Verde, Walter Brattain, William Shockley de Bell Laboratories inventaron el transistor. Ok, esto ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que las computadoras se volvieron mucho más pequeñas, se volvieron más rápidas, eficientes y confiables. ¿Ok? Y ya se puede decir que eran casi portables. Es importante destacar que en esta generación están computadoras como lo que es la IBM 1401, que ocupaba relativamente un espacio mucho más pequeño que sus adversarias anteriores. ¿Ok? Ya estas computadoras, la IBM 1401, usaba un lenguaje de programación de alto nivel, el cual o era Fortran o COBOL. Estos eran los lenguajes de programación que se utilizaban en ese momento. Estamos hablando de la década de los 50 a los 60. También es importante destacar que nace lo que es el concepto de sistema operativo. Cuando hablamos de sistema operativo es el idioma o la manera con que vamos a programar las computadoras. Llegamos así a lo que es la época de 1970 a 1980. ¿Ok? Aquí tenemos lo que son los microprocesadores y las computadoras personales. Ya en esta generación, estamos hablando de la cuarta generación, ¿ok? Nos llega lo que es Intel 4004 en 1971 con exactitud. Intel lanza su primer microprocesador comercial, el circuito integrado que contenía la CPU completa en un solo chip. Esto abrió las puertas a las computadoras personales o PC, lo que hoy en día conocemos como computadoras de mesa, ¿ok? CPU y monitor, etcétera, el cajón grande como tal.
Ya para la época de 1980-1981 aparecen lo que son las computadoras como la Atari 8800, la Apple I, luego evoluciona a la Apple II también, y aparece la famosa IBM PC. Eh, ¿Qué pasa con esto? Con la reducción de las computadoras se vuelve mucho más domesticable lo que es el proceso de la computación, y esto lo hace mucho más accesible al público general. Los hogares ya empiezan a obtener sus propias computadoras, las oficinas, y se vuelve mucho más fácil la adquisición como tal de estos equipos. En esta misma época se desarrolla lo que es el sistema MS-DOS, o el sistema operativo con el cual surge Microsoft y nace Apple. ¿Ok? Este sistema MS-DOS permite que los programadores se hagan mucho más fácil lo que es la programación. Con el surgimiento de Microsoft y Apple, ¿ok? Esto nace una batalla campal con la empresa IBM, y todas estas empresas batallan para lo que es llevar a la cúspide de lo que es llevar la tecnología o la batuta tecnológica hasta lo que es nuestra época. Bueno, aquí llegamos ya a lo que es la quinta y última generación. Ya estamos hablando de lo que es la época de los 80 hasta la actualidad, ¿ok? Dentro de lo que es esta dinámica por lo que pasamos la evolución a desarrollar y evolucionar lo que son las computadoras, llegamos también a lo que son las redes. ¿Ok? Desarrollamos en la época de los 60 se desarrolló una red llamada ARPANET. ¿Ok? Esta ARPANET era una conexión entre diferentes computadoras, ¿ok? Y se podían intercambiar lo que son documentos, o se podían, tenía comunicaciones en las computadoras entre sí, ¿ok? Ahora, esta ARPANET cambia y se desarrolla a nivel mundial, global, ¿ok? A lo que es Internet en la actualidad, ¿ok? Esto pasa se desarrolla como tal ARPANET en los 60, pero como tal tiene el boom en la época de los 80, ¿ok? Evoluciona y se populariza con la adaptación de TCP/IP, que son los códigos que manejamos en la actualidad ahorita, para lo que son los orígenes del Internet original, el Internet global que conocemos. ¿Ok? Ya para 1984, la gente de Macintosh y Windows, a finales de los 80, ¿ok? Inventan lo que son las interfaz gráficas de usuarios GUI, ¿ok? La popularización de esta interfaz, tanto por Macintosh como por Windows, hace que las computadoras sean más intuitivas. Ya llegando a lo que son nuestros días, ¿ok? Llegamos a lo que es mayor potencia, miniaturización, computadoras mucho más pequeñas, ¿ok? Y sobre todo la conectividad. Aquí queremos llegar con lo que es conectividad. El Internet se hace mucho más amplio, más fácil de adquirir. La información fluye mucho más, de una forma mucho más viable a todos los niveles, ¿ok? Y esto se desarrolla por procesadores multinúcleo,
memorias RAM masivas, discos duros gigantes de 1 TB, etcétera, y la proliferación de lo que son equipos como son móviles, laptops, smartphones y tablets. Esto permite que siga evolucionando de una manera agigantada o pasos agigantados lo que es la evolución de las computadoras. También tenemos, ok, ya que es mucho más cercano a la época actual de nosotros, aquí 2025, tenemos lo que es la inteligencia artificial y la computación cuántica. ¿A qué quiero llegar con ello? El enfoque actual y el futuro en el que se está desarrollando la IA y el aprendizaje automático, el procesamiento de grandes volúmenes de datos en Big Data, ¿ok? Y las primeras exploraciones de la computación. Bueno, para cerrar como tal, tenemos también que para afianzar toda esta serie de conocimientos que estamos adquiriendo el día de hoy, vamos a realizar un quiz y vamos a hacer un intercambio con los compañeros para que ellos nos evalúen, ¿ok? Y luego vamos a tener un conversatorio para retroalimentación que adquirimos, que nos llevamos para nuestras casas, nuestros hogares, sobre lo que es la computación, ¿ok? Y cómo ha ido evolucionando desde que era un abaco, pasando por una serie de procesos, ¿ok? Hasta lo que es la actualidad, la inteligencia artificial y las computadoras quantum. De verdad, espero que les haya agradado esta clase. Vamos a ir organizándonos para la evaluación. Bueno, para cerrar como tal, tenemos también que para afianzar toda esta serie de conocimientos que estamos adquiriendo el día de hoy, vamos a realizar un quiz y vamos a hacer un intercambio con los compañeros para que ellos nos evalúen, ¿ok? Y luego vamos a tener un conversatorio para retroalimentación que adquirimos, que nos llevamos para nuestras casas, nuestros hogares, sobre lo que es la computación, ¿ok? Y cómo ha ido evolucionando desde que era un abaco, pasando por una serie de procesos, ¿ok? Hasta lo que es la actualidad, la inteligencia artificial y las computadoras quantum. De verdad, espero que les haya agradado esta clase. Vamos a ir organizándonos para la evaluación.